vivió aquí en la tierra. El libro de Mateo, capítulo 15, si usted tiene Biblia en su casa lo puede buscar. Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9 dice: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y es una palabra bastante contundente, una palabra fuerte que Jesús precisamente hacía referencia a los escribas, a los fariseos en medio de una discusión, en medio de un diálogo. Y Jesús le dice: este pueblo de labios me honra. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue direccionado por Dios, fue guiado por Dios, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero llegó un tiempo en que Israel empezó a olvidarse de Dios y se iba tras otros dioses, y tenían los cultos como una especie de rito. Pasa también en la actualidad, como una especie de ritos, como una especie de costumbre, como es costumbre hoy en un pueblo. Las famosas fiestas patronales son costumbres que se hacen en honor a un Dios, a un santo. Israel vivió en esa etapa donde honraba a Dios de labios, pero tenía un corazón lejos de Dios, porque vivían en la inmoralidad, porque hacían cosas que a Dios no le agradaban, porque practicaban cosas que a Dios no le agradaban. Incluso otros tenían tribus, tenían otros dioses, familias, clanes tenían otros dioses. Entonces, año tras año iban al templo, ofrecían sacrificios, hacían cosas, pero eran simplemente como un culto, mas no de corazón. Y si lo trasladamos a este tiempo, muchos de nosotros vivimos de la tradición cristiana. El mundo tradicionalmente, por lo general Latinoamérica, tradicionalmente es cristiano, católico cristiano. Y nosotros los cristianos, los que se llaman protestantes, también hemos caído en esto del tradicionalismo cristiano. Es decir, nuestra vida está centrada y basada en cultos, en reuniones dentro del templo, pero muchas veces nuestra vida está lejos de los planes y propósitos de Dios. Y en este tiempo, Dios nos está llamando a un despertar urgente y que volvamos nuestro corazón al Padre. Dios no busca religiosidad vacía, hueca. Dios no quiere una vida de cultos, una vida de tradiciones. Dios quiere una vida que tengamos relación real con el Padre, una vida íntima, una vida transformada por el poder de Dios, una vida transformada porque hemos aceptado seguir el camino de Cristo. Así que este mensaje de hoy de parte de Dios nos confronta a vivir una vida o llena de apariencias, hueca, vacía, sin espiritualidad, o a vivir una vida en Cristo Jesús llena de santidad, de relación íntima con Dios. Y no se trata de hacer como hace la religión tradicional, de pagar mandas, de pagar lo que dicen, ¿no? Que hay unos que se laceran de tener una vida de culto. Se trata de tener una vida en victoria, una vida en santidad. Y muchas personas dentro del cristianismo o de la religión que esté, hacen actos religiosos. Van a la iglesia, oran, cantan, pero su vida no refleja
una verdadera transformación en Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tú vas a un templo y te darás cuenta cómo todos levantan manos cuando el cantante dice, levanten las manos y adoren. Y todo el mundo levanta las manos y adoran. Ahora hay un movimiento que se llama worship. Si usted mira los grupos worship que hay ahorita, ellos reúnen una cantidad de gente alrededor de su agrupación. Y todos allí mientras graban el video están llorando, están siendo ministrados supuestamente. Pero muchos de ellos llevan una vida que a Dios no le agrada, en desorden. En los templos, y les hablo porque yo he conocido casos, yo viví esta experiencia propia con familiares, gente que llega al templo y empieza a levantar manos y allá mientras la canción suena, lloran, llevan ropa cristiana, porque yo les he dicho que hay ropa cristiana, ¿no? Van bien decorosos y todo el asunto, y salen del templo o están en el templo y están pensando en la mujer que no es su esposa, pero con la cual tengo una cita después del culto. Está pensando en los amigos que esperan después del culto para tomarnos unos tragos. Están en el culto y están allí llorando, pero están teniendo una vida de adulterio con una mujer que no es su esposa, o una vida de fornicación, o una vida de mentiras, para no ir muy lejos, una vida donde le queda muy fácil decir mentiras. Le pregunta al jefe, ¿por qué no has cumplido el trabajo? Y ellos son rápidos para inventar mentiras. Pero sin embargo, todo el domingo levantan manos a Dios y cantan aleluya y dan una ofrenda y dan un diezmo. Cultos. Vivimos de una vida de culto, cuando el verdadero culto debe ser nuestra vida a Dios. Pablo habla de esto y Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo como un culto racional a Dios, nuestros miembros, y eso habla de nosotros ser el culto para Dios. No asistir a un culto, sino nosotros ser un culto para Dios. Que mi vida sea una adoración para Dios. Que lo que yo hago, que lo que yo hablo, que lo que yo vivo, a Dios le agrade. Esa es la verdadera adoración a Dios. Adoración no es, Señor, te adoro, Padre. Adoración no pasa por una canción que te hace llorar. Adoración no pasa por palabras vanas que salen de tu boca. Adoración es un acto de obediencia al Padre. Adoración es vivir en los principios de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña la religión? ¿O qué nos enseñó a nosotros la religión? ¿Y por qué muchos nos estancamos durante mucho tiempo y que no pudimos crecer espiritualmente hasta que logramos entender realmente el corazón de papá? Yo les confieso de verdad y les confieso esto porque a mí la religión no me mostró a mi Dios papá. Me mostró a un Dios que estaba amargado todo el tiempo, sentado en un gran trono de oro. Yo me lo imaginaba con muchas escaleras, el trono allá arriba y con muchas escaleras y ángeles alrededor y ancianos. Y yo me pintaba a Dios esperando que yo me equivocara para entonces con un látigo castigarme. Ese fue el Dios que me mostró la religión. Y me decían, si usted quebranta un mandamiento, Dios lo castiga. ¿A cuántos, de verdad, a cuántos le mostraron a un Dios castigador y no a un papá que ama? Y cuando conocemos a un Dios castigador, no crecemos espiritualmente. Y es por eso que hoy muchos se apartaron de Dios y muchos andan en una vida sin Dios, porque el Dios que mostró el catolicismo y el cristianismo fue un Dios
castigador. Y claro que Dios castiga, pero cuando Dios castiga es porque ama. Y cuando entendemos el amor del papá, entonces podemos crecer y madurar espiritualmente. Y ya más adelante vamos a hablar de esto. Pero yo crecí conociendo al Dios castigador, no al Dios de amor. Yo imaginaba a Dios todo el tiempo con una lupa, esperando que yo me equivocara para castigarme. Y fue el Dios que conoció muchos que crecieron conmigo. Fue el Dios que nos enseñaron durante mucho tiempo. Un Dios que quería que yo me lacerara el cuerpo. Y por eso yo veía bien cuando en Semana Santa la gente del pueblo salía corriendo con unos látigos y se golpeaban la espalda. Y yo decía, ¿cómo ama Dios este hombre? Uf, Dios mío. Como otro caminaba de rodillas desde un trayecto hasta el otro. Oh, porque ama a Dios. Camina de rodilla y mira cómo agrada a Dios. Porque creemos que esos actos religiosos son los que a Dios le agrada. Cuando tenemos una mente fracturada por la religión, cuando no conocemos a Dios, sino lo que conocemos es una secta, una religión, se cometen muchas locuras. Y es por eso que mucha gente, con todo el respeto, se golpea el cuerpo con látigos. Otros empiezan a ofrecer, a pagar mandas, lo que dicen, ¿no? De cualquier locura que se les ocurra. Cristianos que dicen, bueno, este mes no voy a comer durante 50 días porque voy a castigar mi cuerpo. Oh, yo creo mucho en el ayuno, hacemos ayuno, pero este tipo de ayunos cuando se hacen así no son los que Dios espera. Hay gente que se autoflagela creyendo que ese autoflagelo agrada a Dios y están agradando a Dios. Y nos enseñaron que dice, tienes que humillarte delante de Dios. Y yo creí que la humillación de la cual habla la palabra eran actos como estos. Y la gente cree que humillarse delante de Dios son estos actos de autolacerarse, de tratarse como inmundicia ellos mismos. Hay gente que dice, Señor, soy inmundo, Padre, soy peor que la inmundicia. Ellos creen que hablando de esta forma van a agradar a Dios. Y hablan de esa forma es precisamente porque no conocen a Dios. Entonces, Dios en este tiempo quiere que lo conozcamos como lo que Él es. Él es un Padre de amor. Y cuando entendemos que hay unos mandamientos en la palabra y que esos mandamientos no son reglas dogmáticas que si las incumples viene el juguete para encima. Cuando entiendes que los mandamientos son para protección mía y que son de un papá que ama a un hijo, las cosas cambian. Por ejemplo, ya se los he dicho algunas veces, los que somos papás, les ponemos reglas a nuestros hijos. Hijo, mira, ¿sabes? No debes comer tanta comida chatarra. A los hijos les encanta la comida chatarra. Y tú dices, hijo, mira, no puedes comer tanta comida chatarra. Porque si la comes, dañará tu salud. Es un mandamiento que dices tú, ¿cierto? Hijo, debes comer comida saludable. Fruta, comida asada. Este tipo de comidas bien para tu cuerpo. Pero si tú me desobedeces y todos los días consumes comida que daña tu salud, en unos años vas a estar enfermo. Tú dices, hijo, está bien que salgas con amigos, pero la hora de llegada a la casa es a las 9 de la noche. Porque tú como papá sabes que después de esa hora, bueno, ya cualquier hora, en la calle hay peligro. Y hay delincuencia que le puede quitar la vida a tu hijo. Entonces tú dices, hijo, la hora de llegada es a las 9. Pero tu hijo llega a las 10 y tú te desesperas. ¿Dónde estará mi hijo? Y cuando tu hijo llega a las 10, tú le dices, hijo,
no incumpliste lo que te dije. Por ende, estás castigado y no vas a salir la próxima vez. ¿Pero por qué? Porque tu hijo no obedeció la instrucción que tú le diste. Y tú te angustiaste porque lo amas y no quieres que le pase nada. Papá Dios es así. Él nos ama. Y los mandamientos que dejó son para nuestra protección, para nuestro cuidado, para que vivamos una vida en bendición. Y cuando quebrantamos la orden de Papá Dios, los mandamientos, es cuando nos viene el fracaso. Por eso, que ya lo vimos, en el libro de Deuteronomios, él dice, si tú cumples estos mandamientos, esto que yo te doy, esta instrucción que yo te doy, entonces serás bendito. Bendito el fruto del vientre, bendita la tierra donde estés. O sea, serás bendecido. Si tú vives en estos mandamientos, serás bendecido. Es decir, si tú sigues la instrucción del papá que te ama, te va a ir bien en la vida. Un papá que ama a su hijo nunca lo va a instruir a cosas malas. Siempre lo llevará por el camino correcto. Y su papá será feliz cuando su hijo tenga éxito, tenga triunfo. Y un papá se alegra con el bienestar del hijo. Un papá se alegra cuando al hijo le va bien. Un papá se alegra cuando el hijo triunfa. Por eso el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Porque los papás, cuando un hijo honra a papá y a mamá, le obedece a papá y a mamá. Y Dios sabe que un papá y una mamá nunca darán malos consejos a los hijos. Dios sabe que un papá y una mamá que aman a su hijo lo cuidarán, lo protegerán, lo llevarán por el camino correcto. Así es papá Dios con nosotros. Quiere siempre llevarnos por el camino correcto. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ama y que todo lo que hace es por amor a nosotros, entonces esa mentalidad fracturada por la religión de un Dios castigador, ahora pasa entonces a conocer a un Dios de amor. Y cuando conocemos al Dios de amor, empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos a crecer y a madurar espiritualmente. Otra fractura religiosa que tenemos en la mente. La religión se enfoca en lo externo. En la forma en que tú estás vestido, habla de si tú eres santo o no. ¿Cierto? La religión se enfoca en lo externo. ¿Por qué? Porque la religión es de apariencias. Y es por eso que los escribas y los fariseos vivían pendiente de qué forma Jesús desobedecía la tradición religiosa de ellos. Y cuando Jesús sanó a la mujer encorvada, ellos se escandalizaron y dijeron: pero ¿cómo tú haces esto en el día de reposo? Eso no está permitido. Los discípulos recogían para la comida de ellos y decían: pero tus discípulos no respetan el día de reposo. Ellos recogen para el día de reposo. Y siempre vivían en todo tiempo recalcando en qué forma Jesús rompía la tradición religiosa de ellos. Y se escandalizaban por todo. ¿Por qué? Porque la religión se enfoca en lo externo, en el tradicionalismo, mientras que la relación con Dios se enfoca en lo interno, en lo espiritual. Por eso, siempre Jesús le dio importancia a lo espiritual y no a lo externo. Usted sabrá que a Jesús un día preguntó: ¿Y qué piensa la gente de mí? Y los discípulos dijeron: piensan que tú eres un borracho, porque tú pasas con emborrachos. Porque a Jesús no le importaba
lo que la gente opinara de él. Jesús, a donde iba, estaba haciendo un trabajo espiritual. De mí dicen que soy borracho, dijo Jesús, porque él iba a ese lugar donde la religión no entra. Él iba a llevar un mensaje de paz, de transformación, a donde los religiosos no van porque se contaminan. Él se juntaba con la gente que la religión no se juntaba, porque después dicen, ¿qué dirán de mí? No, mira que me vean con ese hombre, no. Yo soy santo, después me contamino. Y es por eso que en muchos templos, en muchas iglesias, cuando alguien cae en pecado, termina por irse del templo, de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay unos brazos que le digan, caíste, hermano, pero ven, el Señor te ama y te restaura y te levanta. No, el que cae en pecado empieza a ser rechazado. Le quitan un ministerio, le quitan un cargo, lo ponen en disciplina, lo sientan por aquí, lo sientan por allá y la gente empieza a rechazarlo y no aguanta la presión y se va. Cuando los brazos de papá están abiertos, para así como el hijo pródigo, recibir a ese que ha caído. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Pero la religión nos enseña que el que cae en pecado debe ser puesto en disciplina, expulsado de los ministerios, y la gente termina apartándose de la iglesia y por ende creyendo que lo que está en la iglesia es Dios y viendo a un Dios que castiga y que no perdona. Cuando Dios nos llamó al amor, cuando Dios nos llamó a obedecer, cuando Dios nos llamó a amar, a perdonar, pero somos tan fracturados espiritualmente por la religión que no entendemos el plan y el propósito de Dios. Pero en este tiempo, hermanos, Dios nos está llamando, Dios nos está llevando a un crecimiento espiritual. Dios quiere en este tiempo que crezcamos espiritualmente, al punto que Jesús dijo, no hagan tesoros aquí donde la polilla y el orín corrompen, hagan tesoros en el reino de los cielos. Lo espiritual. Pablo dijo que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual, que somos coherederos con Cristo, con toda la riqueza del reino de los cielos en la parte espiritual. Nuestro tesoro está en el reino de los cielos, no aquí. Y si miramos el contexto actual, la religión se enfoca aquí, las riquezas aquí. Por eso la doctrina de la prosperidad, la doctrina de muchas doctrinas que se han levantado falsas, que se enfoca en lo material, el materialismo, el humanismo, todo se enfoca aquí. Pero nuestro enfoque es en lo espiritual, trascender espiritualmente, crecer en lo espiritual. Y es importante, hermano, que lo podamos entender en este tiempo. Dios nos está llamando urgentemente a la madurez espiritual. Si tú tienes 50 años de estar en un templo, en una iglesia, es hora de que empieces ya a crecer espiritualmente. No importa si eres el líder, el pastor, el apóstol, el evangelista, el profeta, el arcángel. Es hora de crecer espiritualmente. Otro defecto de la religión es la hipocresía. Usted recordará que los fariseos eran hipócritas, pero hipócritas, al punto que Jesús los describe como sepulcros blanqueados, que se paran en la puerta y ni entran ellos ni dejan entrar.
Eso lo describe Jesús de los religiosos hipócritas, que son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera se ven limpios, pero por dentro hay un cuerpo que se está descomponiendo, se está pudriendo el cuerpo. Así es la religiosidad. No se trata, no te digo que lo que estás haciendo está mal. Se trata de que hoy empieces a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. Que lo que estamos viviendo sea una relación con papá y no una religión. Que empecemos a vivir en una relación constante con nuestro papá amoroso Dios. Somos hijos cuidados por Dios. Somos hijos amados por Dios. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga salvación, tenga vida eterna. Eso habla de un amor de papá por nosotros. Así que es importante en este tiempo entrar en una relación con Dios. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es uno de los mandamientos, el primer mandamiento. Y Jesús hace referencia de ese mandamiento, de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Dios busca que le amemos con todo nuestro ser, no con gestos, no con palabras. Yo te amo, pero los actos están lejos de ese amor. Cuando el hombre le dice a la mujer: mi amor, yo te amo, y le lleva rosas y serenata, pero a la semana siguiente otra vez está engañándola con otra mujer. ¿En qué queda el acto de serenata, de rosas, si a la semana está con otra mujer en una cama? Eso se llama hipocresía. Ahí no hay amor. Ahí lo que hay es costumbre, a lo mejor. Agradecimiento porque es la mamá de los hijos. Pero no hay amor. Porque el que ama cuida, protege. Cuando tú le dices a Dios: Señor, yo te amo Dios, pero tu vida está llena de adulterio, de mentira, de brujería, de hechicería. Yo te amo Dios, pero eres una persona que tiene en su corazón odio, rencor. Es ese mismo acto del hombre que dice: te amo, mi amor, pero engaña a la esposa con otra. Dios quiere de nosotros ese corazón que de verdad le ame, no solamente con palabras. No solamente con palabras. El cristianismo verdadero no es una lista de reglas, es un vínculo de amor real con Papá Celestial. Y cuando entendemos eso, les puedo decir lo que dice la palabra: somos verdaderamente libres. Eso quiso decir Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo dijo: vengan a mí y yo hago ligera su carga. Mira, en el tiempo de Jesús aquí en la tierra, la gente tenía una carga en sus hombros, y esa carga no era un pecado, era una carga de religiosidad, de tradición religiosa. Tenían que cumplir al pie de la letra 600 y tantos mandamientos, 300 y algo, porque había unos para hombres y unos para mujeres, otros para sacerdotes, pero una cantidad de reglas y leyes que tenían que cumplir. Y el pueblo estaba cargado por obedecer esas reglas, esos mandamientos. Y Jesús dice:
Miren, les voy a resumir realmente lo que significan los mandamientos. 1. Amen a Dios, como dice Marcos, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero le agregó otra cosa, dijo, amen al prójimo como ustedes mismos. Y luego dijo, les voy a dejar un nuevo mandamiento. Ustedes escucharon ojo por ojo, diente por diente. El que la hace la paga. Yo les digo, amen a sus enemigos. Dando a entender que el Padre era amor. Dando a entender que los mandamientos eran por amor. Y cuando tú y yo amamos, obedecemos. Un hijo que ama a un padre le obedece, honra al padre, honra a la madre. Un hijo que ama al padre y a la madre los honra, los cuida. Hace cosas para alegrarlos, hace cosas para bendecir a los papás. No los preocupa. No hace cosas para tener en angustia a los padres. Así nosotros, si amamos a Dios, deberíamos honrar a Dios con nuestra vida. Deberíamos cuidar siempre que el corazón de papá esté feliz con nosotros. Deberíamos siempre velar por agradar a Dios. Pero hermano, ¿y cómo agradamos a Dios? Es simple. La religión nos entumece y nos pone una venda haciéndonos creer que es imposible agradar a Dios. Pero es simple agradar a Dios. Y es llevar una vida de rectitud. Es decir, dejar el adulterio, dejar a un lado el alcohol, la droga, dejar a un lado las cosas que dañan mi vida y que a Dios no le agradan, la mentira, la envidia, los celos. Parecen imposible porque la religión lo ha hecho ver como imposible. Pero cuando tú empiezas en un proceso, no te voy a decir que vas a determinar hacerlo hoy y ya mañana no lo vas a hacer, no. Pero es un proceso de relación. Cuando tú dices, voy a hablar con papá, papá celestial, tengo problemas serios de celos, de envidia. Soy una persona que me amargo fácilmente, digo mentiras fácilmente. Pero Dios, yo quiero dejar todo eso porque quiero agradarte, ayúdame. Cuando somos sinceros delante de Dios, hay una presencia hermosa de Dios en nosotros y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a poder vencer y a seguir adelante para agradar a Dios. Cuando la palabra hace referencia de que humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, esa humillación no es el látigo en la espalda. Esa humillación no es decirme soy una basura inservible que no sirvo para nada. Esa humillación no tiene que ver con gestos o con maltratos. Humillación bajo la poderosa mano de Dios lo que significa es presentarme delante de Dios con humildad, reconociendo que sin Dios no soy nada, con un corazón humilde, sencillo. Eso es humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Humildad. Señor, yo reconozco que soy débil. Eso es humillarme. Señor, yo reconozco mis falencias. Yo reconozco, Padre, que tengo defectos. Señor, yo reconozco que he pecado. Señor, yo reconozco y sé que no puedo vencer la mentira. Y sé, Padre, que el adulterio me domina. Pero Dios, tú sabes que yo quiero dejar esto. Eso es humillarme delante de Dios. Y cuando vamos con un corazón sincero delante del Papá Celestial, Él nos perdona, nos abraza y nos ayuda a seguir adelante. Así como un hijo cuando falla, viene delante del papá y le dice, papá, quiero hablar contigo. Yo traicioné tu confianza, papá, porque tú me dijiste que llegara a las 9 de la noche, pero yo llegué a las 10. Te pido perdón, papá.
no va a volver a pasar. Y me pasó esta vez porque me dejé llevar por los amigos que me decían que era temprano. Eso es humildad. Eso es humildad. Y el papá dice, tranquilo, hijo. Y se abrazan. Pero usted se imagina que el hijo llegara donde el padre y dijera, papá, si eres inconsciente, hombre. Todos mis amigos llegan a las 10, a las 11. ¿Por qué yo tengo que llegar a las 9, papá? ¿Qué te pasa? Tú eres un mal papá. Claro, el papá se va a enardecer y va a decir, pues ahora estás castigado. Ni a las 7 ni a las 8 vas a salir. ¿Por qué? Porque el hijo llegó con soberbia. Nuestro papá celestial es un papá de amor. Y cuando lo entendemos y lo conocemos como nuestro Padre celestial, cuando lo conocemos como el Padre que nos quiso mostrar Jesús, nuestra vida cambia por completo. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que conozcas al papá que quiso presentarte Jesús. Siempre Jesús habló de su papá. Siempre Jesús quiso mostrar a su papá, a ese papá de amor, que era muy distinto al Dios que conocía Israel. El papá de Jesús, el papá de amor, es un Dios muy distinto al Dios que Israel hizo. ¿A qué me refiero con el Dios que Israel hizo? Dios dio unos mandamientos y el pueblo de Israel empezó a acercar esos mandamientos, es decir, empezó a hacer cercos a la Torá, a los mandamientos. Y esos cercos eran reglas sobre reglas para impedir que la gente quebrantara el mandamiento. Es decir, el mandamiento, un ejemplo, el mandamiento decía que había que levantarse a las 6 de la mañana. Es un ejemplo. Entonces Israel, para impedir, los líderes, para impedir que la gente quebrantara el mandamiento, ellos decían, entonces hay que levantarse a las 4 de la mañana. Y crearon otro mandamiento que decía, había que pararse a las 4 de la mañana. Pero este mandamiento era para proteger a este mandamiento. Entonces empezaron a hacer de los mandamientos de Dios una cantidad de leyes que ya ni el mismo pueblo podía cumplir, porque era una carga. Por eso cuando Cristo viene y dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entréguenme en la carga para hacer su yugo, esa carga ligera. Porque Israel creó a un Dios de dogmas, de reglas. Por eso aquí dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas, preceptos de hombre. ¿Por qué? Porque para proteger el mandamiento crearon preceptos, conceptos, reglas que se volvían casi imposibles de cumplir. Y esas reglas las trasladamos hasta este tiempo, hasta este día. Y esas reglas han provocado que la gente no conozca a Dios. Por eso Cristo cuando viene empieza a hablar de su papá. Y las cosas que habló del Padre Celestial como que iban en contra de lo que la tradición había enseñado. Y es importante conocer al papá de Jesús, al que Él quiso mostrarnos, al papá de amor, y al que hoy la religión quiere quitarnos para mostrarnos al Dios castigador, al Dios de reglas y, como decimos acá, juguete en la mano. Pablo lo entendió, por eso dejó todo. Pablo dijo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, Pablo dijo, judío, tenía títulos de doctorados, y esas cosas las he dado por inservible, no me sirve de nada, porque ahora conozco a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendió que su mayor tesoro no era aquí, era el reino de los cielos. La religión no salva,
La religión a algunos les ayuda a encontrar un camino, pero hay un momento en que tú y yo tenemos que quitarnos el velo de la religión y entrar a la etapa de la relación con Dios, de la relación con el Padre. Volver como ese hijo pródigo que el Padre está esperando para amarlo, que el Padre está esperando. Por eso Jesús siempre explicaba en parábolas: el hijo pródigo se fue de casa, malgastó todo y vuelve. Y el padre lo está esperando, le da un anillo, un banquete. Y su hermano enojado, ¿no? Pero el padre estaba de fiesta. La religión a ese hijo pródigo lo hubiese matado a pedradas. No era digno de estar nuevamente con el padre. David era un adorador conforme al corazón de Dios. Y fue el hombre según el corazón de Dios. Y no por ser un hombre perfecto, porque no fue perfecto, cometió muchos errores y grandes pecados. Sin embargo, es el hombre según el corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre que reconocía su error y se rendía con humildad delante de Dios. El Salmo 51 es reflejo de cuando David peca con la mujer de Urías y luego manda matar a este hombre. Cosa tan terrible hizo. Y el profeta viene y lo confronta y David dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, contra ti solo he pecado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, en pecado me concibió mi madre. Siempre hago lo malo. Pablo también decía lo mismo. Pablo dijo, yo hago lo malo, siempre hago lo que no quiero. Pero era gente que reconocía su falencia, corazón de humildad. Saúl, sin embargo, un hombre que comete un error, el profeta lo confronta y no se arrepiente en lo más mínimo. No tiene siquiera la humildad, sino que se llena de soberbia y dice el profeta: ¿sabes qué? Pero tranquilo, hónrame delante de los hombres. O sea, en otras palabras, diciéndole: Samuel, no te preocupes, que el pueblo no se entere de lo que pasó. Sin embargo, tú haz como que no ha pasado nada y hónrame delante de los hombres. Y esa soberbia llevó a Saúl a tener una vida de fracaso, una vida sin el Espíritu de Dios. Dios busca gente que le rinda su vida a Él en obediencia, que le agrade. Son los verdaderos adoradores que Dios busca, hijos que le amen, no de lo que solamente sean de labios, sino que vivan una vida genuina delante de Dios. Hoy hay mucho ritual. Culto de jóvenes, culto de no sé qué, culto del otro, puros ritos y ritos y ritos. Y nos reunimos y nos reunimos y nos reunimos. Y la gente sigue llevando una vida de mentira. Y lastimosamente hoy, siempre voy a decir esto, los templos modernos, los predicadores modernos, los pastores modernos, no están ya direccionando al pueblo a encontrarse con Dios. Lo están llevando a una vida de comodidad espiritual. ¿En qué sentido? No están trayendo un direccionamiento a acercarnos a Dios, sino a vivir tranquilamente con lo que yo soy, como si Dios estuviera conforme. Entonces, han quitado la palabra pecado y la palabra santidad. Han borrado los mensajes de arrepentimiento, los mensajes de volver a Dios por mensajes motivacionales. Oh, siga adelante, conquista, crece, emprende, empoderados, muchas cosas. Las Déboras, los no sé qué. Y todos son mensajes motivacionales, pero nada tienen que ver con conectar nuestra vida con la de Papá Celestial. Nada tiene que ver con acercarnos y tener una íntima relación con Dios. Todos los mensajes van
enfocados al humanismo, a la superación personal, mas no a tener una íntima relación con Dios. Y es el grave peligro de esta generación, y es el grave peligro de los templos en este tiempo. Y es importante que tú y yo podamos entender que nuestra relación con Dios debe ser genuina, verdadera adoración a Dios. Amós 5, 21, 24 dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pero aborrezco, desprecio vuestras fiestas, esos cultos que hacen. No estoy diciendo que esté mal, pero digo, si la gente que estuviera en los cultos, toda fuera genuina delante de Dios, fuera maravilloso. Habría un mover poderoso de Dios en este tiempo. Pero muchos están allí en templos, levantando manos, ofreciendo diezmos, ofrendas, ofreciendo prendas, con un corazón podrido, lleno de basura. Y muchas veces las cosas que se hacen, el levantar manos, el adorador que dice desde el altar: oh, levanta tu mano y adora, adora. Y él mismo viviendo una vida sin Dios. Entonces, nos enfocamos mucho en la apariencia, y la religión se enfoca mucho en la apariencia. En la relación hay transparencia. En la relación hay humildad, hay humillación, hay amor, hay perdón. Entonces, hoy vive tu vida en obediencia. Primera de Samuel 15, 22 dice: la obediencia es mejor que los sacrificios. Dios siempre quiso obediencia. Dios siempre quiso que un pueblo le amara, le obedeciera. La obediencia es mejor que los sacrificios. Lo que conmueve a Dios es un corazón quebrantado, una vida alineada a su voluntad. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia nunca. Así que vive una vida que a Dios le agrade. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Eso habla de qué? De unidad en el Espíritu. Permanezcamos en Dios y Él va a permanecer en nosotros. Eso habla de unidad. Hermano, tenemos que avanzar en una relación con Dios. Y el corazón del Padre no es un templo, no es una ley, no es un rito. Es permanecer en Cristo Jesús. Y Jesús no vino a establecer una religión como lo han querido enseñar hoy, ¿no? Hoy los católicos se afanan diciendo: sí, Cristo fundó una religión cuando le dijo a Pedro: Pedro, sobre ti refundaré mi iglesia. Pues Cristo no fundó una religión como tal. Cristo no dijo: constrúyame un templo aquí. Cristo no dijo eso. Cristo entendió que el templo éramos nosotros. Cristo dijo: vayan y prediquen el evangelio, estas buenas noticias, porque ahora el templo somos nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios no habita en cuatro paredes. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Y lo digo y lo sostengo hoy, como lo dije hace algún tiempo: Cristo no fundó una religión, no fundó una secta. Cristo no dijo: bueno, aquí les dejo los planos, construyan aquí cuatro paredes, cantan cuatro canciones al principio, recogen unos diezmos, unas ofrendas, y luego viene Pedro y predica, Juan predica, y ahí se acaba el culto. Cristo no estableció eso. Esos ritos ya fueron temas de hombres más adelante que lo quisieron establecer así. No está mal, se reúnen, está bien. Pablo habla de casas de oración. Pero lo que realmente Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos el templo del Espíritu y Él habitar en este templo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4.
Si nosotros permanecemos en Cristo, el Papá, Padre Celestial, habitará en nosotros. El Santo Espíritu de Dios estará en nosotros. Y tenemos que volver al Padre. Y volver al Padre significa un arrepentimiento genuino. Significa intimidad diaria con Dios. Y significa amar a Cristo. Amarlo. Y amarlo es sencillo. Amar a Dios es sencillo. Así como amas la música de fulano de tal, como amas a tu equipo de fútbol, así como amas la novela, ama a Dios. Dedícale tiempo a Dios. Pones música y le cantas a Dios. Oras por la mañana, oras por la tarde como hacía Daniel, oras por la noche. Y si hay algo que de pronto te está incomodando, lo puedes hablar con Dios directamente. Señor, me está incomodando esto, ¿qué pasa? Hay una tentación que quiere llegarme, ayúdame. Eso es bien importante. Y pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo para que puedas tener una vida de victoria. Dios no está buscando tus palabras bonitas, esas palabras lisonjeras, como decimos acá. Acá hay un dicho que dice que cuando hay una persona que habla bien del otro, ¿no? Lo está cepillando, ¿no? Le está como que, acá le decimos que está cepillándolo, es decir, que lo está, palabras lisonjas, le está diciendo cosas bonitas como para tener una ganancia. A Dios eso no le llama la atención, esas palabras lisonjeras a Dios no le llaman la atención. De hecho, usted recordará un pasaje bíblico cuando le preguntan a Jesús acerca del ayuno, porque en Israel el que va a ayunar se pone de luto, se llena la cabeza de ceniza y se va para la esquina, para la esquina del templo, ¿no? En el muro, empieza a llorar allí, y se pone. Y entonces la gente dice, wow, está de ayuno. Uf, tremendo. El que da ofrenda, entonces manda a tocar la música de la ofrenda para que vean que va a dar dinero. Y la gente dice, wow, qué dinero da. Jesús dice, mire, ustedes cuando vayan a hacer esas cosas, entren a su habitación, cierren la puerta y allí a solas con Papá Celestial háganlo. Y Papá Celestial, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. A Jesús no le agrada y a Dios no le agrada tanta apariencia de religión. Dios quiere realmente lo íntimo de nosotros. Así que Dios no está buscando esas palabras bonitas. Dios no está buscando tu servicio. Mira que hay gente que, por ejemplo, esto que hacemos, creemos que estamos sirviéndole a Dios, aleluya, hermano. Yo tengo que estar en el templo 24 horas. Dios, más que estas cosas, más que el servicio, quiere tu vida, quiere tu sinceridad, tu amor, esa relación contigo. Nosotros, los que a veces estamos al frente, el liderazgo de la iglesia, del templo, tiende a caer en algo que es muy común y que si te descuidas, fracasas. Y es que hacen tanto en una obra que al final terminan descuidando su relación con Dios. Pastores, líderes, músicos, todos hacen tanto por una obra que al final terminan descuidando su vida espiritual con Dios. Y les pasa factura eso. Nosotros mismos, y nos toca reaccionar, porque a veces tenemos tiempo para todo menos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para armar un mensaje para predicar, tenemos tiempo para escoger las canciones, tenemos tiempo para hacer esto y esto y esto, pero no nos queda el tiempo para orar. No nos queda el tiempo para hablar con papá. Y si no reaccionas, tu vida se va secando lentamente como cuando se seca el río. Y es por eso que muchos ministros caen en pecado. Muchos ministros fracasan ministerialmente porque se dedicaron tanto a un ministerio que descuidaron su vida con Dios. Entonces, a Dios no le interesa ni las palabras bonitas, ni tu servicio, mucho menos le interesa esa rutina religiosa que tienes, esa rutina de Dios. Lo que realmente quiere es una íntima relación contigo, una coinonía con el Espíritu.
Dios quiere es que tú y yo tengamos una íntima relación con Dios. Dios quiere que tengamos esa conexión constante con nuestro Padre Celestial. Y al tú y yo enfocarnos, escúchame, como tú y yo nos enfocamos en tener una relación con papá, te darás cuenta que sin pensarlo, de tu corazón sale amargura, sale odio, sale rencor. Todos los problemas y todas las cosas que tú creías invencibles, te darás cuenta que en un momento ya no están. Porque te has enfocado tanto en Dios, que Dios esas cosas las quita. Y te has enfocado tanto en Dios, que Dios te ha ido moldeando a como Él quiere que tú seas. Enfócate en Dios y Dios se encargará de quitar de tu vida las cosas que no le agradan. Si te enfocas en la religión y hacer otras cosas, tu vida seguirá igual, pero cuando te enfocas en Dios, Dios cambiará todo tu ser por completo. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por hablarnos, papá. Gracias por tu presencia en esta hora, porque eres tú quien nos ha hablado en esta mañana. No soy yo con palabras humanas, eres tú, papá, porque nos amas, porque nos cuidas, porque quieres que nosotros, papá, seamos verdaderos hijos tuyos y no que vivamos simplemente de apariencia. Gracias. Gracias por corregirnos. Gracias por instruirnos y gracias por llevarnos a la verdad. Papá Celestial, perdónanos porque hemos cometido errores, fallas, nos hemos desconectado de tu presencia, le hemos dado más importancia a otras cosas. Perdónanos, Señor, pero hoy queremos volver a tu corazón, ser hijos. Hoy queremos, papá, trascender, crecer espiritualmente y queremos enfocarnos en ti, en dialogar contigo, en escuchar tu consejo, en escuchar tu voz, en aprender de tu palabra, en poder crecer cada día y conocerte como Cristo nos enseñó a conocerte, como un papá de amor, como un papá que nos ama, como un papá que ha preparado moradas para nosotros, como un papá que ha preparado un reino de los cielos para los que le aman, como un papá que ha preparado recompensa para los que le aman, como un papá que bendice a sus hijos, como un papá que atesora a sus hijos y que no quiere que nada malo les pase. Gracias, papá, gracias. Te adoramos, te bendecimos en esta hora y ayúdanos cada día a que nuestra vida sea genuina delante de ti, no solamente de labios para afuera, que de palabras te honremos, pero también con hechos y con nuestra vida te honremos. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectan a esta hora, a cada uno de ellos bendícelos, porque también quieren amarte, porque también quieren buscarte, porque también quieren crecer espiritualmente, Padre. Ayúdalos, levántalos en la fe. Y que este mensaje, que esta palabra la guarden en su corazón. Que no sea un mensaje más que escuchen y luego olviden, sino que puedan vivir y poner en práctica desde hoy. Gracias, papá, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que cada día podamos crecer